Julia probó la salsa, cerró los ojos y por un momento, la reluciente cocina de acero cromado y su equipo pasaron a un segundo plano. En la lengua de Julia estalló un verdadero ramillete de sabores. Pimienta, frutas y un sutil toque amargo que solo percibían los que sabían distinguirlo. Luego una pizca de canela, cilantro y... ahí estaba el secreto: vainilla. La pulpa de medio tomate ananás aportaba el mismo grado de acidez que de dulzura. Tenía que saber así, justo así. La cantidad de sal, de la mejor variedad procedente del Himalaya, por supuesto, también era de lo más adecuada. El término salsa, al fin y al cabo, provenía del latín salsus y significaba salado. Aunque las que preparaba Julia eran mucho más que simplemente saladas, puesto que daban a sus platos un matiz inconfundible. Julia se había pasado años afinando cada una de las salsas que esa noche esperaban su gran momento. Esa en concreto aportaría una presentación brillante al rodaballo asado. Con el caviar beluga malosol iraní que esparciría sobre el plato para rematarlo, esa obra maestra culinaria obtendría su nota final. Por ese tipo de cosas, entre otras, era por lo que hacía pocas semanas había obtenido la codiciada estrella Michelin para el savoir-vivre, y eso que solo tenía 32 años. No tenía ni idea de que los temidos inspectores de la guía Michelin habían pasado por el pequeño restaurante que se encontraba a los pies de la Selva Negra, y cuando un antiguo colega la llamó para felicitarla, al principio creyó que le tomaba el pelo. Cuando por fin se dio cuenta de que realmente se había convertido en una cocinera con estrella, la invadió una sensación de felicidad indescriptible, que le hizo olvidar todas las tensiones del oficio y la animó a seguir dando lo mejor de sí misma. Amélie, la encargada del servicio, entró en la cocina y le tendió a Julia una hoja de papel con las nuevas comandas. «2 menús de primavera», le gritó Julia a su equipo. «Un menú vegetariano y un menú degustación». Una vez formulada la comanda, su equipo se puso manos a la obra con una gran coordinación. Cada uno sabía perfectamente qué debía hacer para contribuir al conjunto. Paul, que como entramitier se encargaba de las hortalizas, los huevos y otras guarniciones, sacó los ingredientes para el menú vegetariano del cajón de su frigorífico. Como los demás cocineros del restaurante, tenía al alcance de la mano las materias primas con las que elaboraba los platos que se le habían asignado. El sous-chef de Julia, René, con destreza volteó en la sartén el solomillo que debía servirse al mismo tiempo que el rodaballo. A Julia le caía bien aquel joven cocinero alsaciano. Lo había descubierto pocos meses antes en un local de Colmar, y el propietario del savoir-vivre le había encargado que lo contratara. Aunque a René todavía le faltaba refinamiento para ser un cocinero estrella, aprendía deprisa y trabajaba con eficiencia, algo muy importante en la cocina de un restaurante tan exigente, donde siempre hay mucho que hacer. «Brigitte», gritó Julia para llamar a su garde-manger, mientras sacaba el rodaballo de la sartén en la que se había estado dorando durante exactamente 1 minuto por cada lado. «¿Tienes los entrantes controlados? ¿O necesitas que Marcus te ayude?» Marcus se encargaba de intervenir como tournant allí donde las prisas lo requirieran. «Todo controlado», respondió Brigitte después de contar en voz baja los diferentes platos que tenía que preparar, mientras iba tomando de las cestas las distintas variedades de lechuga. Julia cogió un plato que se había estado calentando en el réchaud, vertió en él un reguero circular de jugo, lo que en alta cocina se conoce como salsa espejo, y colocó el pescado en el centro. A continuación, con 2 cucharas formó 2 albóndigas perfectas de risotto al champán y las puso junto al rodaballo. Lo decoró con un poco de berro. Lo envolvió todo con un hilo de aceite de oliva tallasca de albenga prensado en frío. Sacó la lata del exquisito caviar y repartió media cucharadita de esos magníficos granitos de color gris claro brillante por encima del plato. «Amélie», gritó Julia. «Rápido. El pescado debe servirse enseguida». René también había terminado su presentación y la dejó lista junto al rodaballo en el pasaplatos. El rostro atónito de Amélie apareció en la ventanilla. «Malas noticias», dijo. «La señora de la mesa 1 ha cambiado de opinión. Ya no quiere el rodaballo. Dice que no se encuentra muy bien, que sería mala idea comer pescado en estas condiciones y que prefiere una tortilla».